a los romanos, carta a la iglesia en Roma. Todavía tiene las diapositivas, para que comience desde la primera, ¿verdad? Estuvimos hablando a manera de introducción de la ubicación geográfica de Roma. Estuvimos viendo el mapa, estuvimos hablando de la fecha de la carta, estuvimos hablando de la justificación de la carta, estuvimos hablando dentro de la introducción el Evangelio de Dios, en qué consistía el Evangelio de Dios y en qué consistía la justicia de Dios. Después estuvimos tocando de que la carta a los romanos, y hicimos algunas preguntas. El tema central de la carta de los romanos era que la soberanía de Dios y su justicia, ¿verdad? Ese era, o es el tema principal a la carta a los romanos. Y estuvimos viendo parte de la soberanía de Dios, del capítulo 1, el verso 18 al verso 20, parte de la soberanía de Dios, donde dice que Dios se manifestó y donde nos muestra, ¿verdad?, su ira contra toda impiedad, contra toda injusticia. Porque lo que Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Es decir, Dios se manifestó a través de su creación al hombre. De modo dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Dice Salmo 19, los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia las obras de tus manos. Quiere decir que toda la constelación celestial que nosotros vemos, todas esas luces que miramos o apreciamos en el firmamento, fueron creadas y puestas en su lugar por la mano de nuestro Dios. Y ellas dan testimonio, su grandeza, su poder, su ciclo de vida, su función en la vida. Por ejemplo, se dice que dentro de nuestro sistema solar, la Tierra es el único planeta habitable. El hombre anda perdiendo su tiempo en querer habitar primero la Luna, ahora Marte, después van a miércoles y después jueves, pero no van a hallar espacio. Entonces, la Tierra está en el lugar preciso dentro de la traslación que hace la Tierra en un elipse alrededor del Sol, del sistema solar. La Tierra es el planeta que está en el lugar preciso, a los 6 grados. Si la Tierra retrocede de los 6 grados y se acerca 1 grado más al Sol, nos quemamos. Se consume toda vegetación, todo sistema de vida aquí en la Tierra, por la intensidad del calor y de los rayos del Sol. Miren cuánta gente muere de la presión cuando hay estas elevadas temperaturas. Y si se aleja 1 grado, es decir, a los 7 grados del Sol, entonces nos congelamos. Nos congelamos como salía en una película allí en Nueva York, que se congelaba. Casi todo Nueva York, el norte de América se congeló. Entonces habrían grandes precipitaciones, se descompondrían los polos. Mire que la Tierra científicamente tiene 2 polos, que es lo que la hace girar y trasladar. La Tierra tiene 2 movimientos, gira y se traslada. Va girando y se va trasladando. Rotación y traslación. Los cielos cuentan tu gloria. Entonces, todas esas cosas no fueron creadas ni por accidente, ni por el invento humano, fueron creadas por Dios. Dios en su infinita sabiduría sabía que lo que necesitaba este planeta para poder tener vida,
miramos la gravedad. ¿Por qué no salimos disparados al aire? Porque hay una fuerza gravitacional que nos mantiene aquí en la tierra. El oxígeno que nosotros respiramos solo es este oxígeno que está aquí en la tierra. Arriba de la tierra el oxígeno a determinada altura ya es pesado. Hay oxígeno, pero es muy pesado que nuestros pulmones no lo pueden procesar. Cuando primer hombre que subió al Kilimanjaro de los montes Himalaya, ahí no es cualquiera que puede subir por el oxígeno, demasiado pesado, demasiado condensado el oxígeno que los pulmones, ahí colapsan. Entonces, mire que tenemos todo lo necesario. Entonces, ahí miramos que la soberanía de Dios en su creación, pero también la justicia de Dios. Muchas cosas que suceden hoy en día son parte de la justicia de Dios, y vamos a ver más adelante que en la culpabilidad del hombre, el verso 20 al 32, miramos que Dios ya juzgó a este mundo. Porque si miramos que esa culpabilidad dice que Dios lo juzgó, y miramos que dice que Dios lo entregó a la inmundicia porque no le glorificaron, porque cambiaron su gloria. Cuando cambiaron la verdad, Dios lo entregó a pasiones vergonzosas porque cambiaron la verdad. Y como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada. Aquí está hablando del hombre natural. Entonces lo entregó a la inmundicia, lo entregó a pasiones vergonzosas y lo entregó, dice, a una mente reprobada. ¿Qué quiere decir una mente reprobada? Que el hombre por su propia sabiduría, en su propia naturaleza, en su humana condición, no puede buscar a Dios. No puede buscar a Dios. Es Dios quien nos busca y nos arrastra hacia sí mismo para que nosotros podamos ser transformados, nuestra manera de pensar, por el poder del Espíritu Santo. Y una vez transformada nuestro espíritu, que es el despertar espiritual, el avivarnos, el darnos de su espíritu, entonces podemos contemplar la grandeza de Dios, podemos contemplar la hermosura de Dios, podemos comenzar a adorar a Dios, podemos comenzar a bendecir a Dios, pero también podemos comenzar a valorar las cosas malas y apartarnos de ellas, renunciar a ellas. Pero de lo contrario, si no fuera por Dios, todos viviéramos en un mismo desenfreno. ¿Entendimos eso? Eso está en la culpabilidad del hombre y el juicio que hizo Dios sobre el hombre. Después miramos en eso los veredictos de Dios, ¿verdad? Que el hombre fue culpable, dijimos, por no glorificar, por cambiar la gloria de Dios, por cambiar la verdad y por no tomar en cuenta a Dios. Y miramos los diferentes problemas a que se metió el hombre con Dios. Después miramos la culpabilidad de Israel. Israel en el capítulo 2 es culpable por ser conocedor de la ley, Israel es culpable por transgredir la ley de Dios, Israel es culpable por menospreciar la misericordia de Dios, Israel es culpable por violar el pacto de la circuncisión, Israel es culpable por su infidelidad e injusticia. Y después miramos del verso 9 al verso 20 del capítulo 3, la culpabilidad universal. Cuando decimos la culpabilidad universal, todo mundo quedó bajo el juicio de Dios. Después miramos la revelación de la justicia de Dios y miramos que en el capítulo 3, verso 21, la manifestación de su justicia en la ley y los profetas. Estuvimos explicando qué era la ley y en qué consistía la ley y los profetas y cuántos tipos de ley había y los diferentes tipos, cómo se dividía o clasificaba la ley dentro del pueblo de Israel. Después miramos la manifestación de su justicia por medio de la fe, en el verso 22, es decir, ya no era por cumplir la ley, sino que era por creer, y estuvimos ampliamente ahí, y demostramos que la fe no solo es, dijimos, creer. Saber de Dios es importante, pero no es suficiente. Es decir, conocer de Dios. Saber o conocer. Es importante, pero no es suficiente. Creer en Dios
es más importante, pero no lo es el todo. Dijimos que saber de Dios es importante, o conocer de Dios, porque hasta el diablo cree y conoce la Escritura. Creer en Dios es más importante, pero no lo es el todo, porque hasta los demonios creen y tiemblan. Que lo más importante entonces es obedecer a Dios. Y dijimos que, y pusimos el caso, el ejemplo con el hermano Kenneth y mi persona, que si yo me sabía 1000 versículos y él se sabía 10, yo de los 1000 no cumplía ninguno, solo los tenía memorizados, pero él de los 10 cumplía 5, 7. Estaba viviendo en mejor obediencia a mi persona que conocía 1000 versículos. Entonces, la razón de la fe no es conocer tanto de doctrinas, es importante, pero no es el todo, no es el punto medular, no es el blanco, atinar al blanco, no es conocer o aprender tantos versículos bíblicos o doctrina. Atinar al blanco es obedecer, es obedecer. Entonces ponemos el blanco ahí, le ponemos la primera rueda, conocer, la segunda rueda, creer, la tercera rueda, la de en medio, obedecer. Y si dio al blanco, no dio al blanco y dio arriba, bueno, todavía está creyendo, pero no está obedeciendo. Bueno, todavía está sabiendo de Dios, pero no está ni creyendo ni obedeciendo. Entonces, el que se lleva el premio es el que atina al blanco, que es obedecer. Y ese fue el problema de Israel. Israel sabía mucho de la Escritura, creía mucho en Dios, pero no obedecía a Dios. No obedecía a Dios. Y por eso fue culpable. Ahora vamos a ver la manifestación de su justicia por medio de la redención. Cuando hablamos de redimir, hermanos, y para ello vamos a leer el versos 24. Dice así, Romanos 3:24, si me acompañan ahí, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Oremos, Señor, te damos gracias y concédenos la bendición de tu favor de poder comprender tu palabra, de poder aprender más de tu palabra para ponerla por obra. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Hermanos, estamos hablando de la palabra, dice, siendo justificado, dimos la definición de justificación. Dimos la definición de justificación. Y es el acto soberano en el cual Dios declara inocente al culpable. Esa es la definición teológica de justificación. A eso se refiere justificado. Dios, que éramos culpables, nos declara inocente, pero eso lo hace de una manera gratuita. Cuando dice gratuita, quiere decir que no es por obra. Es decir, yo no hice nada para que Dios me perdonara. Yo no le di nada a cambio para que Dios me perdonara. Yo no soy alguien especial para que Dios me perdonara. Simplemente la palabra gracia ahí quiere decir misericordia, el favor inmerecido gratuitamente por su gracia. Es decir, me dio algo que yo no me había ganado y que yo no merecía. Y eso fue su perdón. Pero esa gracia, ese perdón o esa salvación o esa participación del reino de Dios, porque la gracia no solo es el perdón de pecado, la gracia, dijimos, no solo es la salvación. La gracia es el hecho de tener una posición delante de Dios. Y la posición que usted y yo tenemos, si hemos nacido de nuevo, es que somos constituidos hijos de Dios. Esa es una posición. Y esa es parte de la gracia. Ser constituido hijo de Dios. No solo recibir el perdón o la justificación, sino recibir la adopción como hijo. Entonces, y todo eso dice que fue gratuitamente
por su gracia, pero por medio de la redención. Y ahí aclara siempre que es en Cristo Jesús. ¿Por qué siempre se está el apóstol Pablo calcando que es en Cristo Jesús? Porque en la mente del ser humano, del creyente, del cristiano, debe ser una mente cristocéntrica. Todo cristiano, verdadero hijo de Dios, que ha nacido de nuevo y que es salvo, debe tener una mente cristocéntrica. ¿Qué es cristocéntrica? Darme cuenta de que lo único que a mí me pudo salvar fue la obra de Jesucristo. Lo único que a mí me hace acepto delante del Padre es la obra de Jesucristo. Lo único que a mí me puede dar perdón, salvación y vida eterna es la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Lo único que puede hacerme a mí depositario o, como dice la Biblia, constituirme en templo y morada del Espíritu Santo es la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y ahí es donde entonces nosotros nos encontramos y somos cristocéntricos, porque ahora yo lo que hago, lo hago para glorificar a Cristo, lo hago para exaltar a Cristo y lo hago todo para la gloria de Cristo. Sirvo a Cristo. Y aquí llegamos a lo que se conoce la palabra redención. La palabra redención viene del término lutró, del griego lutró, que quiere decir poner en libertad a un esclavo. Lutró. La palabra redención es liberar, en pocas palabras, a un esclavo. Entonces, un esclavo, ¿cómo eso de que había un esclavo? Bueno, ¿cómo fue que nos redimió? Bueno, con su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, Jesucristo satisfizo la demanda santa de la ley de Dios, cumplió toda la ley de Dios y a través de ese sacrificio Él pudo haber pagado nuestro rescate. A eso se le llama agorazo. Está el agorazo y está el exagorazo y está el lutro. Cuando hablamos de la palabra agorazo es comprar en el mercado. Comprar en el mercado. Y está el exagorazo, sacarlo del mercado. Y está el lutro, que es comprarlo o redimirlo para darle libertad. Oiga bien, agorazo nos compró en el mercado. ¿Cuál era el mercado? El mundo. Exagorazo nos sacó del mundo. Y lutro nos compró, nos sacó, pero para darnos libertad. Ahora sí podemos decir que somos libres, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, a eso se refiere la palabra redención. No solo nos compró del mundo, sino que nos sacó del mundo. En su oración dijo, no son del mundo, así como tú y yo, Padre, tampoco somos del mundo. ¿Por qué? Porque ya no le pertenecemos al mundo, porque Él nos sacó, nos compró y nos sacó. Y una vez fuera del mundo, nos dio libertad. A eso se le conoce como redención. Pero esa redención, por eso aclara el verso 24, la obtiene únicamente el hombre en Cristo Jesús. No es a través de una religión, no es a través de una obra, no es porque yo ayuné, no es porque yo diezmé, no es porque yo ofrendé, no fue porque yo fui a un encuentro, no fue porque yo fui a un retiro, no fue porque soy buen hijo, no soy porque soy buen padre, buen hermano, no, porque Cristo fue el que me redimió. Cristo fue el que hizo esa obra para mí, de redimirme, de comprarme, sacarme y darme la libertad, la verdadera libertad que es en Cristo Jesús. Por eso Pablo le decía allá en Gálatas a aquellos cristianos que se habían vuelto al judaísmo, en el capítulo 5, está libre en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis sujetos nuevamente al yugo de la esclavitud. La justicia por medio de la propiciación. Por medio de la propiciación.
La palabra propiciación se relaciona, hermanos, viene a una... Cuando se construyó el tabernáculo, hicieron el arca del testimonio, el arca del pacto, había una tapa, por decir así, o cubierta, que tenía 2 querubines tocándose uno de cada extremo con las puntas de sus alas. A esa cubierta se le llama propiciatorio. Y de ahí es donde viene que dice por medio de la propiciación, a quien Dios puso como por medio de la propiciación, por medio de la fe en su sangre. Es decir, el único ser que puede cubrir nuestros pecados es Jesucristo. Por eso Pablo decía que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. También la palabra propiciación se aplica a la expiación que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Qué es la expiación? Bueno, el sacrificio para limpiarnos, a eso se llama expiación. Él tomó nuestro lugar, Él expió nuestro pecado con su sacrificio en la cruz del Calvario. Él pagó por nuestros pecados, expió nuestros pecados. Con su sangre limpió la culpa de nuestros pecados. A eso se le llama propiciación. El regalo que nosotros podemos obtener para que por medio de Él podamos tener esa expiación. Antes dice que cuando se sacrificaba un toro, se agarraba un hisopo y con su sangre se rociaba los utensilios o se rociaba al pecador para que la culpa del pecador fuera quitada, y desde aquel momento aquel pecador participaba de la purificación. Pero antes de que ese pecador fuera purificado, él tenía que poner las manos sobre el animal que iba a ser sacrificado, en señal o simbolizando que él transfería la culpa de sus pecados a aquel animal. Y aquel animal, la sangre que representa, según la Biblia, ¿qué representa la sangre? La vida. Por eso dijo, no comerás el animal con sangre, porque la sangre es la vida del animal. Entonces, la sangre de aquel animal representaba que con su vida él me estaba limpiando. Yo tomo su vida y le transfiero a él mi culpa, la culpa de mis pecados. Al poner las manos, yo le transfiero la culpa de mis pecados. Y al rociarme el sacerdote con su sangre, me está dando la vida, haciéndome partícipe de la vida de aquel animal. ¿Y cómo es eso, pastor, de que yo le transfiero? ¿Por qué? Porque la ley decía que el que pecaba, moría. Toda la ley estaba encerrada en muerte. Entonces, ¿qué es lo que me iba a dar vida para salvarme la ley? Aquello que se llamaba sacrificio expiatorio, para expiar mis pecados. Entonces, el animal tomaba mi culpa, y como tomaba mi culpa, tenía que morir. Y yo con la representación de su sangre, entonces su sangre, rociado con su sangre, entonces yo representaba que podía seguir viviendo. ¿Por qué? Porque mis culpas se las transferí a Él. ¿Entendimos eso? Esa fue la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Yo le transferí mis pecados a Él. Y Él me dio a cambio su vida por medio de su sangre. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Dice el verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, ¿en qué? Estamos leyendo por medio de la fe, ¿en qué? Ya no es en la sangre de los machos cabríos, como dice Hebreo, ya no es en el sacrificio de los 2 palominos,
Ya no es en el sacrificio de aquel puñito de harina que le llevaban al sacerdote los más pobres. Ya no es en el cordero que sacrificaba una vez al año el sumo sacerdote por los pecados del pueblo, y otro cordero que sacrificaba por los pecados de él, de sí mismo. Ya no es entonces la fe en la sangre de esos animalitos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, como estuvimos explicando la vez pasada, la ley es perfecta, sí, es santa, sí, es pura. Entonces, ¿por qué hubo un cambio? Porque el pueblo de Israel falló. Porque esto era por fe, a como pone el ejemplo de Abraham, que fue justificado por la fe sin obra. Pero el pueblo de Israel ya no tenía fe en la sangre del animalito, como una forma de propiciación que lo llevaba al sacrificio de Jesucristo, sino que pecaba. Ahí tengo una gallina, ¿y qué le huele en el pescuezo? Pecaba, le voy a llevar este puño de harina, aunque tenga gorgojo, al sacerdote. Pecaba, bueno, de todas maneras me espero a la festividad de la Pascua para que el sacerdote haga expiación por los pecados míos y por los de él. Es decir, ya la fe de la gente ya no estaba en lo que representaba aquellos sacrificios, sino que estaba puesta de una manera ligera con un cordero pagó mi culpa y ya está. ¿Me están entendiendo? Casi como nosotros, que hacemos cosas y creemos que con venir al culto ya pagamos, ya estamos al día. Que, bueno, había dejado de leer, ya bueno, ya comencé, ya leí un capítulo, ya con eso ya pagué. Había dejado de orar, bueno, ya oré 15 minutos, ya pagué, ya estoy en paz con Dios. Pero no lo estamos haciendo con fe, sino que lo estamos haciendo de una manera mecánica, creyendo que con eso ya le pagamos a Dios lo que le deberíamos de haber retribuido. Por eso dice que la justicia de Dios por medio de la propiciación, a quien Dios puso como propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, Cristo es nuestro Cordero Pascual. Y ahora me la puso de otra manera, pastor. Sí, porque todas esas cosas del Antiguo Testamento era la representación de la obra de Jesucristo para salvarnos y redimirnos. ¿Y cómo así, pastor? Bueno, ¿a dónde estaba Israel antes de entrar al desierto? En Egipto. ¿Qué representa a Egipto hoy en día? El mundo, la esclavitud. Y no solo el mundo y la esclavitud, oiga bien, hasta el servilismo. Y viene Dios al mirar la condición de maltrato, de sufrimiento, de sacrificio, sin obtener ni siquiera paz en su corazón. Un beneficio, ¿cómo le llaman? Que correspondiese a aquel sacrificio que estaban haciendo. Dice que había un pueblo sí que estaba clamando por una libertad, le dice Dios a Moisés allá en el Éxodo capítulo 3. Viene Dios y libera con señales, con poder, con maravillas al pueblo de Israel de aquella condición de esclavitud. Oiga bien, lo libera de aquella condición de esclavitud. Pero antes de ser liberado, una noche antes de que el pueblo saliera, ¿qué fue lo que celebró el pueblo? La Pascua. ¿Qué significa Pascua? ¿Alguien me lo puede decir? Pasar por alto. Esa es la Pascua. Cristo es nuestra Pascua.
La Pascua de aquel pueblo de Israel, una noche antes, es decir, el cordero se sacrificó. ¿En qué condiciones estaba el pueblo de Israel cuando Dios lo pasó por alto? ¿En qué condición? ¿Eran libres o esclavos? Eran esclavos. Cuando fue sacrificado aquel cordero, ¿cómo estaban todavía? Esclavos. Cuando fue rociada aquella sangre en los dinteles de las puertas de las casas de los israelitas, ¿cómo eran todavía? Esclavos. La obra de Cristo en la cruz del Calvario, su obra expiatoria, fue para el mundo cuando el mundo, o para los, ¿sí?, estaba todavía, ¿sí?, el mundo estaba en esclavitud. Y de esa condición de esclavitud sacó a su iglesia, oiga bien, y quedó y estableció a su iglesia, la sacó aparte, porque recordemos que iglesia significa sacado aparte, o congregación, o sacado aparte, nos sacó aparte, y sacándonos aparte, nos santificó. ¿Qué fue lo que hizo Dios con Israel? Lo sacó aparte de Egipto y lo llevó por el mar, por el desierto, lo hizo cruzar el mar, donde todos fueron bautizados, dice, en una misma nube, y lo llevó al Sinaí, donde les dio su ley. Así nosotros, si nosotros miramos en Hechos capítulo 2, sacó al pueblo, de toda la multitud, sacó a su iglesia. Habían miles, pero sacó de esos miles a su iglesia y lo llevó aparte, y todos se bautizaron y se añadieron y perseveraban en la doctrina, etcétera, etcétera. Hechos capítulo 2 del verso 41 en adelante. De igual manera nosotros fuimos sacados aparte por el sacrificio de Jesucristo, que se llama Pascua. Dios pasó por alto nuestros pecados. Dios nos roció con la sangre preciosa de Jesucristo. Como de un cordero, dice, inmolado, preparado desde antes de la fundación del mundo, dijo Pedro, pero destinado para estos postreros tiempos. Que fuimos rociados con la sangre preciosa de Jesucristo. Oiga bien, el pueblo de Israel no recibió esto que nosotros hoy recibimos. El pueblo de Israel no participó de esto que hoy nosotros participamos, porque ellos la recibieron de un cordero, de un animal. Nosotros la recibimos del bendito Hijo de Dios. Nosotros no participamos del sacrificio de un animal, participamos del sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Entendemos eso? Entonces dice, pasó en su paciencia los pecados pasados con la mira. Cuando dice con la mira, es con el propósito de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de quién, de la fe en Jesús. Fuera de Jesús no hay justificación. Fuera de Jesús no hay perdón de pecados, porque el perdón de pecado está en Cristo, que es nuestra Pascua. Fuera de Jesús no hay salvación, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Dice, porque en ningún otro hay salvación, dijo Pedro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay un solo camino, una sola verdad. De ahí, hermanos, miramos entonces la justicia por medio de la propiciación y la manifestación de su justicia como un acto soberano de Dios. Y ahí es donde muchos hombres tienen desafortunadamente un problema con Dios. Hablando de cristianos, hablando de pastores, hablando de maestros. ¿Por qué? Si nosotros miramos, dice aquí que a fin, oiga bien, de que Él sea el justo. Dios es el justo. Y Él que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Dice,
queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de la obra? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre justificado por fe sin las obras de la ley, ¿es Dios solamente de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y vuelve a decir, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. A eso se le llama la manifestación de la justicia soberana de Dios, que es lo que estamos viendo. Dios es el que justifica. Decía más adelante, que eso lo vamos a ver, podemos verlo ahí en el acto de soberanía, en el capítulo 8 de Romanos, podemos verlo. Romanos 8.1, ¿alguien me lo lee? Bueno, es que ustedes tienen, en 8.1 les voy a explicar ahí, ya se lo he explicado, dice, ahora pues, después de hablando de toda la justificación de Jesucristo, que lo vamos a ir viendo de manera detallada, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En el original griego, hasta ahí nomás llega ese versículo. La segunda parte de ese versículo, no para los que andan en la carne, sino para los que andan conforme al Espíritu de Dios. Esa segunda parte es una interpolación que hicieron del versículo 4 con el versículo 1, creo que fue Jerónimo, uno de los que tradujo la Biblia del griego al latín, o conocida la Biblia como la Vulgata. Entonces él hizo esa interpolación y hizo otros arreglos, por decir así, según en su razonamiento, añadiendo algunos versos por otro lado o alguna parte en la traducción. Porque los idiomas tienen bastante problemas. Yo estaba escuchando un día que creo que dijeron, si no me equivoco, que en el idioma alemán hay 4.000 verbos que no hay en el español. Imagínense cómo podemos traducir esos verbos al español si no existen. Entonces, en los idiomas existe ese problema. Entonces, para tratar de pasarlo de una mente a otra, ahí es donde se hacen. Pero esto es una interpolación. Pero lo que quiero darle es que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Vamos más adelante y dice el verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Qué dice? Dios es el que justifica. Entonces, la acción que hemos visto hasta ahorita, el capítulo 3, es la acción soberana de Dios en su justicia dentro de la soberanía. Miramos que la manifestación de su justicia como un acto soberano de Dios. Por eso es que tenemos cierta discrepancia con los hombres que les decía, maestro, que quieren compartir esa soberanía de Dios con el hombre. Pero cuando estudiamos la Escritura y la vamos despejando poco a poco, nos damos cuenta que el hombre, dice, está perdido en sus delitos y pecados. El hombre, su entendimiento, dijimos, está entenebrecido. Su mente dice que está esclavizada, contaminado. No tiene oportunidad de buscar de Dios. Entonces, ¿cómo es que el hombre puede participar, poner una participación en la obra de salvación para con Dios? ¿Cómo? Si cuando Dios lo llama, el hombre está perdido. Cuando Dios lo libera, el hombre está esclavo. ¿Qué esclavo puede decir, yo quiero que me libere? Viene, por decir así, estamos en el mercado y viene el hermano Reader y va a comprar un esclavo. Pero no solo un esclavo hay como 10 esclavos. Pero él va a comprar un esclavo porque no anda para más. ¿Verdad? Y a un esclavo le dice, yo quiero que tú me compres a mí, yo quiero que tú me compres a mí. Oh, viene el hermano Reader
y dice, bueno, este quiere que yo lo compre, pero no lo quiero a él, está muy feíto. Me gusta más este, se mira más joven, más fornido. Y entonces dice al que vende el esclavo, quiero comprarme este, el número 3, porque el número 1 quiere que yo lo compre, pero no lo quiero a él, yo quiero al número 3. ¿Verdad? Pero el número 3 le dice, ahorita no, yo no quiero. ¿Entendemos eso? ¿Quiere hacer ese ejemplo, hermano líder? ¿Ayudarme con ese ejemplo? ¿Puede? Venga. Hermano Pepe y hermano, vengan los dos allá atrás. Vengan los tres. Venga, Samuelito. Los dos, ustedes que se están viendo como el que va a buscar el balde de agua. Agarren el balde de agua y se vienen. Vamos, vamos Jordan. Vamos Yandir. Aquí tenemos el mercado. Yo soy el que lo estoy vendiendo, ¿verdad? Si yo lo estoy vendiendo, ¿quién es el dueño de ellos? Yo, ¿verdad? ¿Con quién va a hacer negocio usted? Conmigo, ¿verdad? No lo va a hacer con ellos. Pero dice él, dígale, yo quiero que me compre. Ya no quiero ser esclavo. Vamos, dígale. Pero así. No, hombre, con más entusiasmo. ¿Ah? Vamos, tampoco. Y él quiere seguir siendo esclavo. ¿Y vos? Y pues le gusta la esclavitud. Ah, pues, búsquese usted uno. ¿Cuál le gustaría? Yo estoy vendiendo. ¿Cuál le gustaría llevar? ¿El flaquito, el gordito? Al gordito. ¿Y qué dice? ¿Se quiere ir con él? No se quiere ir. ¿Cómo hacemos entonces? ¿Por qué? Él no quiere. Yo soy el dueño, yo se lo estoy vendiendo. Usted lo está pagando, pero él no quiere. ¿Cómo hacemos? ¿Quién tiene más autoridad o más potestad? ¿Usted que lo está comprando, yo que lo estoy vendiendo o él que es el esclavo? En este caso sería el comprador. El comprador. ¿Sí? El comprador. Porque él está comprando, yo lo estoy vendiendo. Puede venir el hermano y dice, bueno, el hermano se lleva al gordito. Quiera, ¿qué dijo? No quiero. Yo lo agarro y ¿qué hago? Se lo entrego ¿a quién? ¿Qué dijo Jesús? Nadie puede venir a mí, San Juan capítulo 6, versos 40 Nadie puede venir a mí si el Padre no lo arrastrase primero. Este esclavo no puede ir a su comprador mientras yo no se lo entregue. Porque yo se lo tengo que entregar con una garantía de que ahora le pertenece a él. Él me pagó por él. Y le vamos a firmar. Ahí está la secretaria haciendo un papel, mire. Y lo está haciendo con dibujo, con la foto de él. Pero me quedan 3. Me quedan 3. ¿No quiere otro? No. ¿Cómo quedan estos 3? Como esclavos. Lo siento por ustedes. Morirán como esclavos. Él tuvo la voluntad de comprar. Solo andaba para uno. Solo andaba para uno. Yo tuve la voluntad de vender. No. De vender. ¿A dónde prevalece aquí la voluntad del esclavo? De ninguna manera. Él dijo, no quiero. Pero ahora que yo vengo, yo se lo entrego. Y él se lo lleva y lo saca del mercado y lo libera. ¿Y los otros cómo quedaron? Está libre, lo liberamos. Y aunque alguno de ellos haya querido ser liberado, como nosotros decimos, ¿por qué no tuve yo la suerte que tuvo ese de haberse hallado ese $1,000,000? Entonces, pero ellos dijeron, si a mí me hubiera tocado, yo quería, pero no le parecía al hombre. Pasen, vayan a sentarse. A eso es lo que el hombre hoy en día, estudiamos los términos que aparecen ahí, redención, lutro, que era agorazo y exagorazo en lo que es la redención. ¿Qué quiere decir? El hombre por sí mismo no tiene voluntad para buscar a Dios.
es Dios quien lo busca y lo atrae a sí mismo. Y una vez que Dios lo atrae, se lo entrega a Jesucristo y Jesucristo le da la libertad. Por eso decía el texto donde hemos leído, que Dios justifica al que es de la fe en Jesucristo. Es decir, al que le pertenece a Jesucristo. A ese es que Dios ha justificado. Entonces yo como dueño le digo, ya no eres esclavo, de mi parte estás libre. Ahora vas a arreglarte con él. Y él vino y lo liberó. Ya es cuestión de él lo que haya querido hacer con su esclavo. Entre tanto los otros siguen siendo esclavos míos. El resto del mundo sigue siendo esclavo ¿de quién? Del diablo y del mundo. ¿Quiénes son los que han sido liberados de esa esclavitud? Los redimidos por la sangre de Jesucristo. Bien. Espero que hayan entendido esto de la revelación de la justicia de Dios. Después esta revelación de la justicia de Dios se manifiesta de 4 maneras. Ya nos quedan 10 minutos. De 4 maneras. En el capítulo 4. Esta justicia de Dios se revela de 4 maneras. La primera manera se revela a través de la fe en un hombre que sin hacer obra alguna, oiga bien, fue justificado. Un hombre que sin hacer obra alguna fue justificado y como señal de ese pacto se le dio la circuncisión. ¿En qué momento fue circuncidado, dice? ¿En qué momento? En el momento antes de ser circuncidado, él estaba incircunciso. Y en el estado de circuncisión se le había dado la promesa. Y una vez la circuncisión vino a ser como señal de esa promesa o de ese pacto que Dios hizo con Abraham. La circuncisión no fue primero y después la promesa. Primero fue la promesa y después fue la circuncisión. Quiere decir, de igual manera, primero nosotros somos alcanzados por Cristo para ser circuncidados en nuestro corazón al echar de nuestro cuerpo pecaminoso carnal el prepucio de nuestro corazón. ¿Entendemos eso? Está el primer ejemplo ahí en el capítulo 4 que es de Abraham. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Nada. Cuando dice, ¿qué halló de gracia Abraham? ¿Era un buen hijo? No. Era idólatra. Pertenecía a los caldeos, una tribu que era cruel. Eran asaltadores de ganado. Fueron los que se le robaron los camellos a Job. Eran cruel. De los caldeos vienen los babilónicos. Entonces no venía de una buena familia noble, piadosa. No. Abraham era igual que los demás, era un impío. Entonces, no por ser una buena persona fue que Abraham se llamó amigo de Dios. Abraham se llamó amigo de Dios porque creyó en obediencia para con Dios. ¿Creyó en obediencia cuándo? Cuando Dios lo llamó y él le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Y él salió de su tierra y de su parentela. Entonces, y le fue contado eso por justicia. Y se le dio la promesa que él iba a ser heredero. Y que de su descendencia dice que iba a ser llena la tierra. Y que de su linaje dice iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Entonces, ¿por qué? Porque él obedeció salir de su tierra y de su parentela. No porque haya sido una buena persona, no porque haya agradado a Dios en la carne, no, sino porque obedeció. La fe es un acto de obediencia, no es un acto de saber, de conocimiento. La fe es un acto de obediencia, que es lo que estudiamos. La segunda característica que miramos ahí como ejemplo de la justicia de Dios es que Dios perdona a quien Él quiere, cuando Él quiere y a como Él quiere. Yo les digo, en los tiempos de Abraham, ¿no habían otras personas que tal vez hubieran sido más justas que Abraham? ¿Creen usted que había alguien más justo que Abraham? Para que se le diera la promesa que se le dio a Abraham, para que se le diera la bendición que se le dio a Abraham, para que se multiplicara la tierra y para que viniera el Mesías a través de la sangre de Abraham. ¿Creen que había alguien más justo que Abraham en la tierra? Dice,
Mi esposa que sí. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién? Job. ¿Dos? Sí. Job era contemporáneo y era más justo que Abraham, porque se le tenía contado como un hombre puro, noble, centrado. Era un juez, era un noble. Era lo mejor de lo mejor. ¿Y por qué no escogió a Job? Porque es a quien Dios quiere que escoge. Cuando Él quiere y como Él quiere. ¿Y qué dijo de Job? No hay otro varón justo como él. Entonces, Abraham no estaba a la altura. ¿Pero por qué escogió a Abraham? Su soberanía, su voluntad, sus propósitos, sus designios. Y eso es lo que no entienden las personas que dicen, no, es que Dios no puede escoger porque Dios sería cruel, Dios sería menospreciar, subestimar la voluntad del hombre, que Dios hizo a imagen el hombre, y comienzan a abogar por el hombre. Yo no abogo por el hombre porque el hombre está destituido de la gloria de Dios. Yo abogo por la soberanía de Dios porque fue Él quien me hizo a imagen y semejanza. Fue Él y solo Él quien me está dando la oportunidad de ser salvo. No tengo por qué abogar por el hombre. Es por Dios que yo puedo abogar. Quien va a abogar por el hombre es Jesucristo, yo no. La segunda que podemos ver su justicia manifestada es en el caso de David, creo que es el Salmo 110, pero dice, como también, oiga bien, como también David dice en su Salmo, bienaventurado el varón aquel cuyas iniquidades son perdonadas, dice. Bienaventurado, dice, el hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Quiere decir, bienaventurado cada uno de nosotros, que Dios no nos está culpando de nuestros pecados. Llámese usted feliz. Es que la felicidad me la va a dar los reales. Alguien decía, no sé, alguna de las jóvenes, la felicidad me la va a dar el marido que me encuentre, que me va a poner empleada, si me va a poner esto y esto. De empleada es que te va a poner. Bienaventurado cuando yo tenga todo lo que anhelo, como un joven que decía que él no podía creer en Dios porque no tenía todas las cosas bellas que miraba en el mundo. Yo no tengo Nintendo, yo no tengo esto, yo no tengo el otro, pero tampoco tenés ánimo de estudiar y trabajar. Y Dios te bendice con el trabajo de cada día. Quería que las cosas le aparecieran por arte de magia. No se trata de esa bienaventuranza. Llámese feliz, oigan jóvenes, llámense dichoso, que quiere decir afortunado, aquellos cuyos pecados han sido perdonados. La vida del cristiano, por eso es que no puede ser una vida amargada. Un cristiano no debe de vivir amargado. ¿Por qué? Porque sus pecados han sido cubiertos. Suficiente con la gracia que has recibido de Dios. Fue lo que le dijo Dios a Pablo. 3 veces he clamado, Señor, quítame este aguijón. Bástate mi gracia te sea suficiente. Mi gracia te satisfaga en todo. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces Pablo dice, ¿cómo? Así es que se manifiesta tu poder, así es que se manifiesta tu justicia. Entonces de buena gana me voy a gozar en mis debilidades. Pero los cristianos no nos gozamos en nuestros problemas, en nuestras aflicciones. Más bien nos estiramos la cara, nos angustiamos, nos preocupamos, nos estresamos, nos afligimos, nos deprimimos y ya ni siquiera queremos orar y leer la Biblia. ¿Por qué la gente no ora? ¿Por qué la gente no lee la Biblia? ¿Por qué la gente no se congrega? ¿Por qué la gente no se santifica? Porque no está siendo feliz, no está viviendo bienaventurado por el favor de Dios. Lo que le da al cristiano la felicidad en esta vida es la gracia de Dios. Y si un cristiano no es feliz con la gracia de Dios, quiere decir que todavía
no ha conocido la gracia de Dios, porque lo que lo hace feliz es cuando lo vienen a visitar, cuando le dan un regalo, cuando cumple años, cuando es día de esto, cuando es día de aquello, cuando lo sacan a pasear, cuando tiene reales en su bolsa, cuando no, con cosas materiales efímeras de este mundo es feliz. Y cuando no las tenga, ahí es donde están amargados. No han conocido la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es suficiente, le dijo a Pablo. Mi gracia te sea suficiente. Entonces miramos la segunda manera de la expresión de la justicia en el capítulo 4. La tercera manera es la señal de la circuncisión que se le dio a Pablo en el verso 11. Y recibió la circuncisión, dice, como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso para que fuese padre de los creyentes. ¿Qué quiere decir? Primero a Abraham se le dio la promesa y él creyó en la promesa y entonces se le dio la señal de la circuncisión. Y la cuarta es la ley, porque dice en el verso 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa, que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y nula y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, dice, es por fe para que sea por gracia. La justicia de Dios manifestada en el capítulo 4 en la persona de Abraham de 4 maneras. La primera dijimos, en la condición que se encontraba Abraham. ¿Era justo? No, no era justo. Era el hombre, uno de los injustos, era pecador. Y así le fue dada la promesa. La segunda, a como David lo confirma, bienaventurado el hombre, aquel cuyos pecados han sido cubiertos y han sido perdonados. La tercera, a través de la señal de la circuncisión, nosotros fuimos circuncidados. Es decir, Dios quitó ya la parte inmunda de nosotros al echar de nosotros, dice, el cuerpo pecaminoso, carnal. Y la cuarta, por medio entre pudiéramos decir, la ley y la fe, donde miramos la actuación de la ley que produce ira y la fe, donde la fe produce gracia. La ley dice que produce ira, pero la fe produce gracia. Terminamos por ahí, mis hermanos, para seguir avanzando, Dios mediante, el próximo jueves, si así Dios nos lo permite. ¿Alguna pregunta? ¿Ya nos vamos? Sí, ya nos vamos. ¿Alguien más? ¿Otra? Pase, hermano.